Buenas, nos encontramos en un programa más de Haciendo Eco. ¿Cómo va? Saludamos a todos los que nos están siguiendo cada semana a través de Instagram, de Facebook, creo que también tenemos ahora, ¿no? Facebook. Y bueno, por YouTube, así que gracias por seguirnos. Y bueno, nos encontramos en un programa más donde el Señor quiere hablarnos nuevamente a nuestras vidas. Sin duda. Como todos los días, ¿no? Que venimos meditando, viendo a través de su palabra lo que Él nos quiere decir para beneficio propio, ¿no? Sí. Beneficio Sí. nuestro. Y eso es lo más maravilloso de su palabra, el ser viva y eficaz, que viene a nuestras vidas y nos transforma. Así que bueno, seguimos en el libro de Marcos, Sí. ¿no? En el capítulo que estamos 12. en el 12, y hoy nos toca leer desde el versículo 1 hasta el 2. Así que Hace mucho que no agarramos un capítulo del principio, ¿no? Casi nos pasó de empezar con un capítulo, pero ya empieza. Sí. Hoy tenemos. sí. Así que bueno, invitamos a que del otro lado puedas tomar tu Biblia y que puedas acompañarnos en la lectura y en estas reflexiones que podemos lograr hacer gracias al Señor, que podemos ir viendo, ¿no? Seguramente dejamos preguntas, ¿no? Como Sí. en los programas anteriores, nos hacemos preguntas, pero Dios en su misericordia nos hace revelar su palabra y llegar a nuestras vidas. Así Sí. que si quieren comenzamos. Marcos capítulo 12 dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarle otro siervo, pero apedreándole le hirieron la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos golpearon a unos y mataron a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, le envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Amén. Bueno, vemos como Jesús una vez más enseñando, ¿no? A través de parábolas, y en este caso era una palabra referida hacia una viña, ¿no? Sí. ¿Qué podemos decir de eso cuando mandan a un siervo y después a otro, después mandan al hijo? Resumiendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando a mí me llamaba la atención esto de Jesús que seguía hablando por parábolas en algo cotidiano, ¿no? Recordamos que las parábolas eran algo de lo que ellos podían, porque hoy en día nosotros, si queremos llevarlo a Jesús hablando en nuestras vidas, no tenemos conocimiento de una viña, o sea, yo no tengo una viña cerca de mi casa, es como que no. Claro. Pero sin embargo, en ese momento, en ese contexto, Jesús le hablaba con estas cosas cotidianas, con cosas que veían ellos para que puedan entender, ¿no? ¿Y a quiénes era que les hablaba acá? Les estaba hablando a los fariseos, a los escribas. Igual también es una de las pocas parábolas que ellos pueden entender, porque también tiene muchas implicancias en cuanto a cosas del Antiguo Testamento como viña, hablando sobre el pueblo de Dios, sobre el cuidado que tuvo Dios de su pueblo. Entonces ellos lo semejaron mucho y después cuando fuiste leyendo vimos que ellos sí lo entendieron y entendieron que hablaba de ellos. Claro, lo podían relacionar, digamos, con facilidad, digamos, Sí. ¿no? A esta parábola. Sí, sí. Y es algo esto que decías, bueno, que es una enseñanza de la vida cotidiana con un mensaje espiritual. Sí. O sea, ellos les están mostrando una realidad espiritual que ellos están atravesando. Porque en el antiguo podemos identificar que están estos siervos, como hablamos, los profetas. Tengamos en cuenta esos mensajeros que Dios envió. ¿Para qué? Para que se pudiera cuidar esa viña de una manera adecuada. Pero ¿qué hacían estos labradores?
los quitaban, decían, no, ustedes son falsos profetas, pues no profetizan lo que yo quiero oír. Pero hablaban palabra de Dios y eran boca de Dios. Después, por último, viene el Hijo, que sabemos que es Cristo, Sí. y a él también lo matan. O sea, ellos no veían. Siendo maestros de la ley, los confronta y les dice, ustedes que tendrán que saber esto, no lo saben. Y continúan en esta hipocresía de solo mostrar lo religioso. Sí. Claro, no lo podían ver, ¿no? O por lo menos no lo estaban viendo. Igual, esto, ¿por qué empieza toda esta parte? Porque ya desde que vimos el pollino, Sí. toda esa entrada triunfal ya nos marca la última semana de Cristo. Entonces ya está en Jerusalén. ¿Con quiénes se iba a encontrar ahí? Con los fariseos, con los escribas, con los principales sacerdotes. Entonces toda esta semana que vemos relatada va haciendo hincapié también a cómo el pueblo de Israel lo estaba recibiendo. Primeramente que no lo conocían como el rey verdadero y poder plantearnos nosotros cómo lo estamos conociendo. Claro. Porque todos oyeron. Estaban los principales, la multitud, los discípulos, pero todos podían oír la palabra de Dios, pero pocos iban a creer. Claro. ¿Qué conocimiento de Jesús tenían en esa época? Yo también me preguntaba, ¿no? ¿Qué esperaban ellos de Jesús que fuera? Y esperaban un libertador, esperaban, ¿no?, a alguien que los librara de esta, ¿cómo se llama? Opresión de romana. la opresión romana. Claro. Y hoy en día también lo podemos llevar a nuestra vida pensando qué tipo de imagen tengo de Dios o de Jesús o de que viene a mi vida para libertarme. Sí, está bien, lo va a hacer, ¿no? Pero ir conociéndolo más allá de lo que puedo ir leyendo, ¿no? Sí. Claro, sí, pensaba en eso, que muchas veces nosotros podemos cometer este mismo error, ¿no? De que el Señor o Dios nos explique, pero aún así seguir pensando de que Él, cuando venga, ¿no?, en su próxima venida, o que es Dios que queremos conocer día a día, es diferente, es chocante, ¿no? Creemos que es un Dios material, ¿no? Cuando está enseñando algo espiritual, ¿no? Con el fin de la parábola. Algo que me llamó la atención, bueno, como hablábamos, que la acercó con un vallado, ¿no? Este pueblo Dios quería que sea un pueblo diferente, que sea diferente a las otras naciones para que puedan ser testigos de lo que es tener un Dios, ¿no? Como era el Dios de Israel, ¿no? Y también pienso que es la misma obra que Dios quiere hacer con nuestra vida, que quiere que seamos diferentes, ¿no? Y que también a través de nuestra vida, nuestro testimonio, se pueda ver eso. Sí. Y algo que me llamó la atención, que en el versículo 2 dice, y a su tiempo envió siervo a los labradores. O sea, lo que podemos ver, qué es lo que hace Dios. En esta parábola podemos ver que Él manda a siervos. Y los siervos se caracterizaban por servir, ¿no? Sí. No eran para ser servidos, era para servir. Y yo creo que Dios sigue haciendo lo mismo. Envía siervos, pero para servir, no para ser servidos, ¿no? Y a veces nos hace plantearnos cómo estamos cuidando su vida, ¿no? ¿Con qué fin? ¿Estamos siendo siervos para servir a Dios? ¿O estamos queriendo ser servidos? ¿O estamos siendo como los labradores? Que queremos quedarnos con esa heredad, ¿no? Con esos privilegios de algo que realmente no es nuestro, ¿no? Acá estos labradores lo único que tienen que hacer es cuidar, ¿no? Y pensar en estos fariseos, en todos estos líderes religiosos que estaban encargados de enseñar la ley, era lo único que tenían que hacer, ¿no? Sí. Y quizás esa misma responsabilidad es la que me hace preguntarme, hoy Dios, ¿qué está poniendo en mis manos para que yo cuide? Para que yo pueda cuidar al pueblo, a mi hermano, ¿no? O a mí mismo, ¿no? ¿Qué fruto es el que Dios está esperando de nosotros, ¿no? Que Él viene a buscar. Como que me genera tantas preguntas, ¿no? Sí, en el 9 dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores. O sea, esa negligencia tiene un juicio. En cambio, no a tener
esto que decía, este cuidado y no hacerlo. Y aparte Dios nunca su idea fue destruirlos desde un comienzo, sino que siempre envió siervos que le hablaran la palabra de Dios, que los exhortaran, los animaran a volver al camino. Por eso también a ellos le hace ruido el que le hable de viñas, o le hace recordar su periodo de cautiverio. Entonces también a nosotros esto nos tiene que llevar a reflexionar, como decía Dani, qué clase de siervo soy, o si estoy siendo como un labrador, pero qué es lo que hago. Porque entendiendo que la obra es de Dios, porque en el versículo 1 dice, un hombre plantó una viña, la secó de vallado, cavó el lagar, edificó una torre y la arrendó a labradores, o sea que el trabajo lo hizo el dueño de la viña. Claro, Los dejó demás todo quedan, preparado para que... o sea que ni los labradores se podrían atribuir nada de la obra. Por Claro. eso al servir a Dios, nosotros no nos atribuimos, no tendríamos que atribuirnos si yo no estoy, las cosas no se hacen, no, es Dios, la obra de Dios la lleva a cabo Dios, es más, Él la hizo, nos dejó Claro, como todo cuidadores. servido prácticamente. Sí. Él hizo la parte más difícil, Sí. el mandar a su hijo y que muera por nosotros y salvarnos, eso, la salvación con nada la podemos comprar, y que Él lo haya hecho ya no nos dio todo. Es como que eso es algo que nunca podríamos lograr, la salvación. Y Jesús lo hizo por nosotros. Estamos en una deuda, ¿no? Y estos labradores me hacen pensar ahora, ¿no? Que pensando que cuidando la viña, que no la cuidaron fielmente por lo que se ve, ¿no? Creían que podían tener la heredad. Muchas veces nosotros creemos, me hacen pensar esto, ¿no? No sé si es correcto, pero que por servir o por creer que estamos cuidando algo que Dios nos dio, podemos ganarnos esa heredad, ¿no? Y yo creo que no, está más que claro que no, es inalcanzable. Sí. Bueno, también lo del último versículo, el 12, ¿no? Dice, hablando de esto, de cómo pensaban, ¿no? De esto de la heredad será nuestra, también decían, ocupando el lugar de Jesús, ¿no? El último versículo dice, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Esto también de temer a la multitud lo relaciono con hoy en día, ¿qué pensarán de mí? ¿No? En aquel tiempo ellos habrán pensado, no sé, no, ¿qué van a decir de nosotros? Nosotros tenemos una imagen, nosotros cumplimos la ley, entonces, ¿qué van a pensar de nosotros? Pero sin embargo, llevándolo hoy, lo importante es agradar a Dios y agradar a Jesús, y qué es lo que piensa Jesús y Dios de nosotros. No guardar las apariencias. No guardar las ellos querían guardar. Sí. Y esto es importante porque venimos todos como viviendo la higuera, venimos viendo esto escasa oración, cuando Jesús irrumpe en el templo, y o sea, vemos la hipocresía también, y vemos como eso se ve remarcado, y que eso examinar a nuestra vida, ver en qué no estoy, en qué parezco como esa higuera lleno de hojas y no hay ningún fruto. Embargo, no hay fruto. El problema era ese, si tiene hojas hay fruto, pero esta tiene hojas y no hay fruto. Entonces, a ver qué fruto o qué estoy aparentando, y Dios me llega a mostrar qué cosas aún no importa si son visibles, pero interiormente el fruto va dando en su tiempo. Es algo como que nos deja pensando, porque no es que solamente aparecimos en el 12, porque venimos como de, tiene todo como un de hilo, hachazo tras hachazo, Todo un hilo y mostrándonos la importancia del corazón, la importancia de ser genuinos, y que Cristo lo conoce todo, aún los pensamientos de ellos, aún los pensamientos de los discípulos. Aún acá es clave cuando dice la piedra que se echaron los edificadores. Vos no puedes edificar sin la piedra principal. Mira, como si vos no tenés esa piedra del ángulo principal, se cae todo. Entonces esa idea, ellos no la estaban teniendo claro. Ustedes están edificando este templo, que no va a durar tanto, porque después van a ver la misma destrucción. Y la verdadera piedra era Jesús, esa piedra del ángulo que desecharon, que sin eso la construcción no se mantendría en pie. Es reconocer también de que uno solo no puede. Humanamente hay cosas que no podemos y necesitamos la intervención de Dios, la intervención del Espíritu Santo para poder vivir también en esta tierra, en esto que no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo y vamos a tener luchas. Entonces es bueno tenerlo Jesús como principal en nuestras vidas
y bueno, y enseñándonos por medio de su palabra. Por eso, como decimos siempre, esto de la palabra diaria, cada día, Sí. la importancia de poder meditarla, ¿no? De poder todos los días, como vemos este hilo, si agarramos un solo versículo no lo vamos a poder comprender. Sí. Claro. Y entonces está bueno tener en cuenta eso. Sí, y pienso que algo que dejó muy en claro también esta parábola es que Dios preparó todo para que demos fruto. Y así como cuando Él maldice a la higuera porque no dio fruto, Él viene a buscar un fruto y se espera que demos ese fruto. Él viene en busca de eso. Entonces qué bueno poder examinarnos, de ver si estamos dando ese fruto. Sí. Y también algo que nos dimos cuenta, que yo no lo tenía en cuenta, que ya lo grabamos, los malvados. Sí, Así que pueden ir a en el libro de YouTube, Lucas, buscar el videíto de... donde de tenemos los toda la labradores, parte de Lucas, ahí van a ver que y está. ver a ver qué pensamos nosotros antes y qué pensamos. Vamos a hacer ese ejercicio. Una comparación, ¿no? Sí. Lo bueno eso es de poder estudiar la Biblia así, en diferentes libros también, y en diferentes etapas de nuestra vida, no sé si decirlo sí. etapas o en diferentes Sí, cosas que verdad. estamos viviendo, porque el Señor nos habla de diferente manera cuando pasa el tiempo o no pensábamos igual Tenemos que antes. diferentes realidades, ahora ya Ujú. está Caleb, allá Sí. está, o sea, hay otras Conectado. realidades. Así que bueno, chicos, ¿Sabes qué? Quería agregar esto nomás. sí, si querés Me concluir. gusta remarcar esto porque si no se da una imagen como que Dios es de una forma, ¿no? Pero en el 9 dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Que sería representando a Dios, ¿no? Dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Por qué hace esto? Es porque ya dio a su Hijo, ya envió muchos siervos y ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos? Entonces, ya no hay otra instancia. Él ya dio su vida, ya no queda nada hasta que viene Él. Y es eso, ¿no? Por eso es la medida que toma. Porque si no se puede interpretar como que, Sí. nada, que quiere destruir. Y la intención nunca fue esa. De mil maneras, Él nos habla en nuestra vida, pero llega un momento que hay un juicio, esto madura y bueno, así como la higuera, se seca, ¿no? Así que Lo eso. tremendo es también esto por amor, ¿no? De Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y es todo por amor al haber mandado y entregado a su Hijo, Claro. todo por nosotros. Así que bueno, chicos, si quieren terminamos. Sí. Nos estamos encontrando en otro programa el miércoles que viene, los esperamos ahí conectados y siguiendo estas lecturas que venimos haciendo. Así que nos vemos la próxima. Sí, Si Cristo no viene antes. antes.